Si pudieron darse cuenta, estoy subiendo a YouTube las clases y las estoy compartiendo en la página, ¿ya? De la universidad, en el sistema. Así es que para quienes no puedan, digamos, por alguna razón, algún lunes asistir, pues, van a poder verla después, ¿ya? El único inconveniente que veo yo en eso es que, bueno, no se da mucho, a veces no me hacen muchas preguntas, pero creo que podría ser, perdón, el inconveniente es que no me puedan preguntar algo, ¿ya? A veces eso podría eventualmente afectar. También subí la prueba, subí los apuntes, a quien no le llegaron me escribió un correo y se lo reenvié, así es que creo que estamos más o menos, ¿ya? Cuéntenme, chicos, si se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Gracias. Estuvimos hablando de las sociedades, creo que llegamos hasta por aquí por las sociedades anónimas. Eh, sí, ya. Bien, chiquillos, hablamos de las sociedades anónimas y dijimos que eran en realidad una persona jurídica bastante especial que se le denomina como sociedad de capitales y la idea es que lo que busca este tipo de personas jurídicas es facilitar de mejor manera el dinamismo en la economía, ¿ya? Entonces uno puede dividir el patrimonio social en acciones y lanzarlos a la venta, ¿ya? Lanzarlos a la venta pública. Eso, si va a ser una sociedad anónima abierta, se tiene que regular por el mercado de valores. Entonces, ahí uno puede, digamos, transar sus acciones de la empresa y lo importante es que, de alguna manera, en estas sociedades no importa quiénes son los accionistas, aunque sí importa, porque hay cosas que últimamente uno puede pensar y decir, bueno, la verdad es que en esta sociedad no quiero participar porque el accionista mayoritario, vale decir, quien tiene el poder de controlar la sociedad anónima, es X persona y la verdad es que no me gustaría compartir con él. Bien uno podría pensar eso. Pero en general, a lo que apunta esta idea es que uno puede entrar y salir libremente de estas sociedades cuando lo estime pertinente. ¿Ya? Obviamente hay algunas restricciones, hay algunas situaciones que a uno lo pueden llevar a que pierda un poco de libertad. Pero en abstracto y en general se trata de esas circunstancias. Bueno, hablamos del nombre, de la administración, que había un directorio, el directorio nombra un gerente, el directorio es elegido por la cantidad o sea, por los accionistas que tienen derecho a voto. ¿Mm? El directorio es quien escoge al gerente, a alguien especializado, digamos, en tomar el mando y la representación de la empresa. Ya hablamos también de la responsabilidad de los accionistas y de la transferencia de sus acciones, ¿ya? Que cada acción es un voto, salvo pacto en contrario, las acciones son libremente transferibles. Aquí, ¿dónde podría haber algún tema? El tema podría ser el siguiente, cuando la empresa es muy atractiva, no sé, les voy a poner un ejemplo, Apple. Entonces, son varios accionistas en Apple. Lo que se podría decir, lo que se podría pactar es que antes de la venta de las acciones a público, se debe ofrecer primero a los demás accionistas, ¿ya? Se fija el precio, se establece la venta, y antes de poder ofrecerla a un tercero ajeno a la empresa, ajeno a la sociedad, que se escoja directamente eh, digamos, a alguien de la propia sociedad para que se haga de las acciones. ¿Ya? Esas son como situaciones que pueden ocurrir y que de alguna manera priven esta libertad absoluta que le hablaba yo de poder entrar y salir cuando lo estime pertinente uno de la sociedad. Eh, Creo yo que eso es como lo más
Lo más importante, lo otro que hablamos de la sociedad colectiva es diferente a la sociedad de capital. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada es distinta porque ahí lo que uno se enfoca principalmente es en la persona, ¿ya? Atendiendo la calidad de la persona, es que yo decido juntarme con esta persona y hacer y tener, digamos, una empresa. En cambio, en la sociedad de capital, a mí no me importa mucho quiénes son los accionistas, por regla general, sino que yo me voy a fijar más bien en el tipo de negocio y en la rentabilidad que me puedan aportar las acciones en el futuro. Es, en el fondo, una apuesta. También a la posibilidad y a la cantidad de dividendos que ellos se repartan, ¿ya? O sea, después de un ejercicio tributario, la sociedad tiene que tomar la decisión si va a repartir utilidades o va a capitalizar o va a determinar cierto porcentaje a capitalización y otro porcentaje a distribución o repartija de las utilidades que haya generado la empresa. Creo que eso es como lo más relevante, chiquillos. Ahora vamos a ir a otro tipo de sociedad que se llama sociedad comandita, ¿ya? Es una sociedad mixta y de lo que trata esta sociedad es que hay dos tipos de socios. Hay unos socios que aportan el capital, que aportan el dinero, ¿ya? O las especies a la empresa, y hay otros socios que aportan su trabajo, ¿ya? Se llaman unos socios comanditarios, que son los que aportan el capital o los bienes, y los otros socios, los que trabajan, se llaman socios gestores. La idea de esta sociedad es dividir las... es dividir... Ya, ahí entra. Es dividir, por así decir, las funciones de cada uno de los socios. Van a haber socios que colocan el dinero, simplemente, ¿ya? Y después les interesa percibir las utilidades, pero hay otros que en realidad les interesa hacer crecer la sociedad, trabajar con ella. No se ocupa mucho hoy en día, la verdad es que es muy, muy, muy escasa su utilidad, pero está regulada en el Código de Comercio y hay que, obviamente, examinarla. ¿Cómo se forma esta sociedad? De la misma manera que una sociedad colectiva, ¿ya? Que una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. El nombre va con la palabra de uno de los más socios gestores, no de los comanditarios, no de los que ponen la plata, sino de los que administran, y se coloca al final la palabra y compañía. El nombre de los socios comanditarios no se incluye en la razón social. Si se contraviene esta prohibición, los socios comanditarios pasan a tener la misma responsabilidad que los socios gestores. Ya vamos a ver la responsabilidad. En cuanto a la administración, la sociedad en comandita es administrada por los socios gestores personalmente o por medio de mandatarios, ¿ya? Ellos son los que tienen que administrar. En el fondo, es la parte que a ellos les corresponde porque ellos no colocan capital. En cuanto a la responsabilidad de los socios gestores tienen la misma responsabilidad que los socios de la sociedad colectiva. Esto es, responden ilimitadamente con su patrimonio personal en las deudas sociales. Y esto tiene cierto sentido, ya que son ellos los que administran y ellos son los que toman las decisiones y comprometen a la sociedad con créditos y otras responsabilidades. En cambio, los socios comanditarios se obligan solamente en el aporte que pusieron. O sea, si a la empresa le va mal, ellos van a perder solo lo que pusieron para que la sociedad funcionara. Recuerden que si el socio comanditario aparece en el nombre de la empresa, entonces él va a tener que hacerse responsable también ilimitadamente, ya no solo en lo que aportó, sino que ilimitadamente en las deudas que la empresa haya contraído.
es mucho, aquí dice, la sociedad en comandita es de uso práctico mucho menos frecuente que el de la responsabilidad limitada y la sociedad anónima. O sea, aquí en Chile en realidad se ocupa muy, pero muy, muy poco. Por eso es muy cortita, son solo 2 láminas. Ahora, vamos a ir a algo que se ocupa mucho, 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 chiquillos, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Denme un segundo, chicos, vuelvo de inmediato. Ya, chicos, vamos a seguir. Bien, lo que les decía yo, a ver, ¿alguien aquí quiere entrar? Ya. Ya, la empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL también se le llama. ¿De qué se trata? Ya, esto es algo novedoso en nuestra legislación desde hace algunos años. Diría yo, después del 2000 está esta persona jurídica. ¿Y de qué se trata? ¿Ya? Esto es para ayudar a las pymes en realidad que al pequeño empresario. Lo que pasaba antes es que si había una persona que iniciaba actividades en el Servicio de Impuestos Internos y se empezaba a dedicar a ejercer individualmente, pensemos, por ejemplo, chiquillo, en una persona que es electricista, ¿ya? Y empieza a tener cierto crecimiento, tiene contratadas 3, 4 personas, y resulta que ejerce como contratista de empresas más grandes, ¿ya? Por ejemplo, una constructora necesita ver todo el tema eléctrico y contrata a esta persona, ¿ya? Construyen 10 casas y la verdad es que con estos 4 eléctricos de más que lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes de la existencia de esta ley. El empresario tenía un problema y era que él veía arriesgado todo su patrimonio en la función que desempeñaba. Este electricista entonces, si se compraba una camioneta, si tenía que comprar insumos, si tenía que contratar personas, si tenía que pedir algún crédito para tener capital, para poder hacer inversiones rápidas, etcétera, él veía involucrado todo su patrimonio, su casa, su auto, si está casado en sociedad conyugal, el auto de la señora. Escucha, al final era todo un rollo que hacía que en realidad las personas no se aventuraran eh, a lanzarse al mercado bajo esta figura. Entonces, ¿qué pasó? Nace la EIRL, o la ley 19.857, y lo que busca crear es a una persona jurídica con patrimonio propio distinto al titular o a la persona natural que la crea. Vale decir, la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica que la crea una persona, no como en la sociedad que son 2 o más. Aquí es una sola persona que crea una empresa, ¿ya? Por lo tanto, el socio, por así decirlo, de esta empresa se confunde con el fundador de la empresa, ¿ya? Por decirlo de cierta manera. Entonces, ¿qué dice el Código de Comercio? ¿Qué dice la ley? La ley dice que siempre es comercial, independiente que se haga para ejecutar labores agrícolas, por ejemplo, como le había dicho yo, que las sociedades que tenían ese giro, en realidad no eran sociedades comerciales, sino que eran sociedades civiles. En este caso, no, son siempre comerciales, ¿ya? Y está sometida entonces al Código de Comercio, cualquiera sea su objeto. Puede realizar entonces toda clase de operaciones civiles o comerciales, excepto la que las leyes reserva a la sociedad anónima. O sea, bajo una
empresa individual de responsabilidad limitada bajo una EIRL, no puedo hacer una AFP, por ejemplo. No puedo hacer una compañía de seguro. No puedo tener un banco. ¿Ya? Esas están reservadas para las sociedades anónimas. Entonces, para constituir una empresa de estas características es necesaria una escritura pública, un extracto autorizado por un notario y además se debe inscribir en el registro de comercio, tal como para una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Es exactamente igual. Luego, en cuanto a la responsabilidad, como es de responsabilidad limitada, igual que una sociedad de responsabilidad limitada, ahí ustedes van a poder entender que es medio parecido a esto. ¿En qué sentido? En que la empresa individual de responsabilidad limitada responde con sus bienes a las obligaciones contraídas dentro del giro, ¿ya? Dando de esta manera cumplimiento al objetivo de la ley, que es limitar el riesgo del empresario que actúa en actividades comerciales, bajo su propio nombre, y que somete todos sus bienes al cumplimiento de las obligaciones de la empresa individual de responsabilidad limitada y consecuencialmente fomentar iniciativas empresariales de pequeña escala. O sea, aquí quien responde es la EIRL y no el dueño de la EIRL. Ahora, la empresa individual de responsabilidad limitada responde por las obligaciones contraídas en su giro, no responde por las obligaciones del titular, o sea, del que la creó. ¿Ya? O sea, si el dueño, si yo, por ejemplo, dueño de una EIRL, me compro una casa a mi nombre, la EIRL que yo tengo no está obligada a pagar la casa. Yo estoy obligado a pagar la casa. Ahora, si la EIRL compra un terreno, por ejemplo, si yo me desarrollo en el rubro de la mecánica y compro un terreno para poner un galpón y abrir un taller ahí, responde la EIRL por el pago de ese terreno y no yo, a pesar de ser mía. Ahora esto tiene una trampita, ¿ya? ¿Cuál sería la trampita? La trampita es la siguiente, chiquillos. La trampita consiste en que si yo voy al banco a pedirle plata para comprarme una casa a nombre de la EIRL, comprar un terreno, lo que sea, el banco, además de ver cuáles son los bienes de la EIRL, va a preguntar por los dueños, por los bienes del titular, por mi patrimonio, ¿ya? ¿Para qué? Para ponerme como codeudor solidario. ¿Ya? Eso es lo que hacen los bancos. ¿Y por qué lo hacen? Si no, no te pasan la plata. Lo hacen para resguardar y asegurarse de que uno les va a devolver el dinero. ¿Ya? Triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Ya. Ahora, me salté una. Ya. Ahora, yo puedo transformar una IRL en una sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? Si a mi empresa le va muy, muy bien. ¿Ya? Supongamos, yo aquí en Talca me lanzo con una empresa constructora, yo solo, una EIRL, ya, construyo de a una casa. Resulta que lo hago tan bien que empiezo a tener cada vez más pedidos, y empiezo a crecer a tal punto en que hay personas que están interesadas en invertir en mi empresa. Y me dicen, Jorge, ¿sabes qué? Vemos que construyes casas de calidad y lo haces súper bien, pero queremos que lo hagas a mayor escala. Pero para eso yo quiero invertir y me interesa que, como tú vas a cobrar caro, porque tus casas son buenas y tienen prestigio, entonces yo quiero también ganar plata con eso, pero te quiero ayudar a crecer pasándote plata, pero no te quiero pasar un crédito, sino que yo quiero ser parte de una sociedad contigo. Entonces, ¿yo qué hago? Transformo la EIRL y la hago mutar a una sociedad. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Y para que eso pase, entonces yo tengo que cumplir con los requisitos de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y cuáles son esos requisitos? Que tienen que ser 2 o más personas. ¿Ya? Así que yo bien podría hacer eso y transformarme a una sociedad. Ahora, en la práctica, chiquillos, la verdad es que no pasa eso. En la práctica pasa de que hagamos una empresa, pues ya, y vienen las personas y firman un contrato de sociedad y crean otra sociedad. No andan transformando y todo porque es un jaleo. Ahora, ¿para qué puede servir? Para el aspecto tributario. ¿Ya? Por el tema de las utilidades, de los impuestos que se han pagado, de las pérdidas que pueda traer o de las ganancias. Ahí uno tiene que ver.
probablemente un contador les va a decir específicamente qué es lo que les conviene más en un momento determinado. Si conviene más transformar una EIRL a una sociedad de responsabilidad limitada, o si conviene sencillamente terminar la EIRL y crear una nueva sociedad. Esos son aspectos bastante que uno en abstracto es difícil decir, no, mira, en este tiempo siempre va a convenir de esta forma, o bajo estos supuestos siempre va a convenir de la otra manera. No, siempre uno tiene que verlo ahí en el caso a caso, ¿ya? Bien. Vamos entonces, a decirles también, chiquillos, que puede ocurrir a la inversa. También una sociedad puede terminar siendo una IRL, y eso va a ocurrir cuando se vayan los socios de una sociedad, se vayan retirando y todas las acciones sociales se junten en una sola persona. Entonces, si la persona no quiere perder algunos beneficios tributarios que pueda tener, lo que hace es mutar la personalidad jurídica y pasa de una sociedad a una IRL por haberse absorbido, por así decir, todas las acciones sociales en una persona natural, ¿ya? Y ahí se crea o muta o nace, más bien dicho, una EIRL, que esa es otra manera de crearla. Bueno, ahí está el artículo 14, el que habla de esto. Se debe hacer una escritura pública, y esto es un poquito engorroso. Debe constar la transformación, la individualización de la sociedad que se transformará. Se debe cumplir con ciertos plazos, 30 días, desde que se reúnan todos los derechos en una sola persona, etc. También se pueden fusionar, ¿ya? Por ejemplo, una sociedad puede absorber a una EIRL. No podría ser al revés, chiquillos, porque ustedes saben que la EIRL tiene que quedar con una sola persona, ¿ya? La manera de fusionarla sería que todos los demás vendieran sus derechos y la adquiriera el mismo dueño, por así decir, de la EIRL, ¿ya? Ahí está. Cuando la adquisición se realiza por el 100% del patrimonio, se habla de una fusión, ¿ya? Hay que tener ojo aquí, porque la sociedad puede tener más de un objeto. En cambio, la EIRL, la particularidad de la EIRL, es muy característico de la EIRL, y es porque es requisito en la ley, que solo se puede crear una EIRL para un negocio o un objeto determinado. Por ejemplo, si me desempeño en el rubro eléctrico, solo puede ser rubro eléctrico. No puedo yo decir construcción de casa, mejoramiento de áreas verdes, prestación de servicios de seguridad, y que todas esas cosas yo las puedo poner en una sociedad. En una IRL no las puedo poner, ¿ya? No las puedo poner. Claro, las sociedades anónimas hablan de esto también, en donde se pueden fusionar, pero chiquillo, es algo que en la práctica no pasa. Yo simplemente se los dejo ahí para que ustedes lo vean. No es algo que pregunte tampoco en la prueba, pero creo que lo más importante decirles es que la fusión puede ser por creación o por incorporación, ¿ya? Cuando se crea una sola persona jurídica. Y esto puede ser porque se crea una nueva o porque se mantiene, digamos, todo el ADN de la que absorbe a la otra, ¿ya? Y ahí se habla de incorporación. Pero cuando las dos se juntan y le colocan otro nombre, etcétera, etcétera, ahí ya estamos hablando de que se está creando realmente una nueva persona jurídica. La verdad es que estas transformaciones y cosas así existen poco. Yo creo que se ven más a nivel de sociedades anónimas. La TAM, cuando la en Chile compró a TAM o se fusionaron, en realidad eso fue lo que hicieron. Ahí uno ve a gran escala, pero en nosotros, por así decirlo, a nivel más medio,
lo que hacen es simplemente terminar el giro de la sociedad que ya no quieren seguir ocupando y crean una nueva. Es así de simple, ¿ya? No es más que eso, pero está en la ley, así es que era necesario hacerlo presente, chiquillo. Ahora hay otro tipo de sociedades que se llaman las famosas SPA, que se trata, chiquillo, de lo siguiente. Esto sí que es raro. Yo diría, va en contra del concepto de sociedades que hablamos antes, ¿ya? Que es 2 o más personas. Esa es la definición. Y me parece que hasta si ustedes ya revisaron la prueba, porque ya se las mandé, creo que hay una pregunta de eso. Y son 2 o más personas, ¿ya? Perdón, chiquillos, la respuesta va por ahí. Ahora, en este caso es raro porque también puede ser una persona. Y trata de lo siguiente: la sociedad por acciones, o simplemente la sociedad, para los efectos de este párrafo, es una persona jurídica creada por una o más personas, mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representado por acciones. Entonces, aquí es bien raro porque permite que la sociedad sea creada por una persona. Pueden ser más, pero dice por una. Y la sociedad, por definición, en el derecho, han sido 2 o más personas. Entonces, es algo súper extraño, pero tiene una lógica. ¿Por qué? Porque es una especie de sociedad anónima, pero más chiquitita, ¿ya? Por eso ahí dice: primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se admite la existencia de una sociedad unipersonal. Ahora, no siempre las crean una sola persona, ¿eh? Yo he visto de 2, de 3 personas que se juntan a hacerla, pero también puede ser de que una sola la cree. Entonces, la sociedad de capital, donde lo importante no son los socios, sino las acciones. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? La idea es que la participación de cada socio sea fácilmente transable con una fácil entrada y salida. Su creación obedece a la idea de dividir el riesgo de una determinada empresa o emprendimiento. Los accionistas no responden de las deudas sociales, sino solo del pago de sus respectivas acciones. Es el patrimonio de la sociedad el que se obliga frente a terceros. Es una sociedad siempre mercantil, independiente de los actos que realice o del objeto por el cual se haya creado. Hablemos un poquito de esto, chiquillos. Se crea y todo es igual a lo que ya hemos hablado: escritura pública, extracto en el registro de comercio, publicación de este extracto en el diario oficial, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante esta sociedad? Porque yo creo una sociedad y esto tiene que ver con la evolución del mercado, chiquillo, y puedo crear una muy buena idea, ¿ya? Supongamos estos chiquillos de la Not Mayo, que se fueron a Estados Unidos, ahí a Silicon Valley a vivir, pero supongamos estos chicos acá podrían haber dicho: oye, creemos una SPA porque no nos da para sociedad anónima, porque esto es un experimento, estamos viendo, pero creemos una SPA y veamos si hay personas que quieran adquirir acciones de esta sociedad, ¿ya? Y así ellos limitan el riesgo, responden solo por lo que pusieron, y si la sociedad se pierde, bueno, ellos no tienen que responder por nada más, aunque quede una deuda inmensa. Y es como híbrido, porque aquí la idea es que se puedan comprar y vender las acciones libremente, sin yo tener que andarle preguntando a los demás socios que estén de acuerdo, como ocurre en una sociedad de responsabilidad limitada, sino que no. Acá pueden entrar y salir los socios sin ningún problema, ¿ya? Y eso facilita la idea de no tener que andar liquidando la sociedad, hacer una nueva, sino que podemos cambiar de socios fácilmente y yo puedo incluso hasta hacerme de los... me puedo hacer de el capital para poder entrar a una sociedad determinada, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Los accionistas, como les dije, no responden de las deudas sociales, sino que simplemente se obligan al pago de la acción que están comprando, ¿ya? O que están adquiriendo. Siempre es mercantil, al igual que la sociedad anónima que hablábamos delante,
Y al igual que la EIRL es siempre mercantil, ya independiente del objeto para el cual se haya creado, siempre es mercantil, ¿ya? Y se crea, como ya les dije, con los mismos requisitos y circunstancias que ya hemos señalado anteriormente. Chiquillo, ahora vamos a pasar a otra materia, ¿ya? Que se llaman los títulos de crédito, que aquí está las letras de cambio, aquí están los pagarés, aquí están los cheques y aquí está la factura, ¿ya? Que son instrumentos que ustedes deben conocer, que probablemente van a ocupar mucho en su vida laboral y es necesario entonces poder hablar acerca de ello. Así que vamos a hacer un pequeño receso, chiquillos, porque esto ya se viene un poquito más largo. Así que a las 3:15 nos juntamos de nuevo para seguir avanzando, ¿ya?
Bien, chicos, vamos a seguir. Entonces, vamos a comenzar a hablar de lo que son los títulos de crédito. Los títulos de crédito, chicos, lo que hacen es permitir circular la riqueza de una manera más fácil, más ágil, más sencilla, y lo que en su origen buscaba era, y que, bueno, se cumple al día de hoy todavía, es evitar trasladar el dinero de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, a cambio, se entrega un documento destinado, como dice ahí, es un crédito, o sea, es una deuda. Eso es lo que es un título de crédito, por eso se llaman títulos de crédito. Son títulos que representan deuda, que se incorporan en un documento y destinan a circular la riqueza de un lugar a otro y habilita al titular de ese crédito para ejercer el derecho que está ahí, ya para ejercer ese crédito, que es literal, en el fondo tiene que estar detallado, y que es autónomo, ¿ya? Vale decir, no requiere una causa, no requiere un fundamento, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, un mutuo, no lo requiere, se bastan a sí mismo, ¿ya? Por eso dice, y es ejercer un derecho literal y autónomo que el propio documento da cuenta, ¿ya? Entonces, después vamos a ir viendo los detalles y cuáles son los tipos de títulos de crédito que hay. Pero las características en general de los títulos de crédito es que tienen un carácter literal, ¿ya? Vale decir, lo que está expresamente señalado en el título, ¿ya? Esa es una característica esencial. No puede venir otro documento a tratar de complementarlo, no, no, es el que está ahí, ¿ya? Tiene un carácter autónomo, vale decir, lo que les decía yo recién, no necesita de algún acto jurídico independiente que le hagan hacer, como una compraventa, eh, como un préstamo de dinero o mutuo que se llama, como un contrato de arrendamiento, etc. No, es autónomo. Está destinado a hacer circular riqueza, lo que yo evita que el dinero se mueva, pero a través del título el dinero igual se mueve, ¿ya? Y habilita a su titular para ejercer un derecho literal y autónomo que el propio documento da cuenta. O sea, quien sea dueño del título de crédito puede exigir el cumplimiento de la deuda que está contenida en ese documento. Ya. El primer título de crédito que vamos a ver se llama letra de cambio. Ya no se usa, chiquillo. Es muy, muy raro que se use. De nuevo, ¿por qué si no se usa el profe nos pasa esta materia? Fácil. Se las paso porque el pagaré se usa mucho, mucho. Son miles, millones de pagarés que se transan en Chile, que se mueven. Son muchos. De hecho, ustedes en más de una oportunidad tienen que haber firmado un pagaré y no así una letra de cambio. Pero ¿por qué el pagaré entonces no hablamos del primero? Porque la regulación del pagaré se remite completamente a la de la letra de cambio. Completamente. Por eso tenemos que pasar la letra de cambio para después poder entender el pagaré. También nos ayuda a entender el cheque, ¿ya? Y así. Bien. Bueno, aquí se ha discutido cuándo fue que nació realmente, pero pareciera ser que ocurrió por ahí por la Edad Media para evitar los riesgos del transporte de dinero, ¿ya? Para eso. ¿Por qué? Porque en el camino salían aquí los Robin Hood a robarle la plata a los ricos para dársela a los pobres. Entonces, para evitar eso, es que se creó la letra de cambio. Ahora, ¿qué es la letra de cambio? Es un acto jurídico unilateral, o sea, de una persona, ya, de una parte más bien dicho, escrito en virtud del cual el librador, esa es una persona, ordena pagar una cantidad de dinero determinada o determinable, o sea, 100.000 pesos, 200.000 pesos, o una UF, dos UF, tres UF, ya, que se pueda calcular, a otro sujeto llamado librado. ¿Ya? Entonces,
es un acto unilateral, es jurídico, está escrito en donde el librador, una persona, le ordena pagar una cantidad de dinero determinada o determinable a otro sujeto llamado librado. Por ejemplo, A le debe plata, ¿ya? Que B le debe plata a A. Entonces, los tres están en distintas ubicaciones. Dice ahí plazas, pero en realidad son ubicaciones. La idea es evitar un doble desplazamiento de dinero. Entonces se ocupa de esta forma. A gira una letra de cambio contra B, designando como beneficiario a C. ¿Ya? Recuerden que A le debe a C, pero B le debe A, le debe plata A. Entonces, como deben, supongamos yo soy A y B me debe plata a mí, pero yo le debo plata a otro sujeto. Entonces, como B me debe plata a mí, yo le digo, oye, B anda a pagarle a C. En el fondo, eso es. ¿Ya? Entonces, con eso evitamos desplazar dinero de manera innecesaria. Ese fue el origen de la letra de cambio. Esa fue la idea. ¿Ya? A veces no es necesario que concurran tres personas, ¿ya? Pero en su origen, ese era el origen de la letra de cambio. Entonces la letra se gira en contra de B, ¿ya? Y a nombre de C, por lo que B le debe pagar a C, ¿ya? No sé si tienen dudas hasta aquí, chiquillos, es importante que puedan entender esta parte porque después yo me voy a ir dando esto por sentado, ¿ya? Así que me voy a demorar un poquitito. Jorge le debe plata a Luis. Y tenemos que Marcelo le debe plata a Jorge. Entonces Jorge le dice a Marcelo, págale a Luis. Esa es la figura, chiquillo. ¿Ya? Para evitar desplazar dinero, para que B no me venga a pagar a A y después A le vaya a pagar a C, mejor le digo a B que le pague a C directamente. ¿Ya? Es como una especie de compensación, si ustedes quieren, ¿ya? De alguna forma, entre A y B, ¿ya? Bien. Ese es el origen, esa es la idea de la letra de cambio, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los que intervienen aquí? Aquí sale en el... Bueno, aquí tenemos incluso hasta hasta una lámina aquí que nos pone a los sujetos, ¿ya? Los fundamentales, los que sí o sí tienen que estar, el girador, el beneficiario y el girado. O el girador también se le llama librador, el girado el librado y el tercero es el beneficiario. Librador es quien le da vida a la letra de cambio porque él la emite. También se le denomina girador, como les estaba diciendo, porque él es quien la gira, ¿ya? Su firma, entonces, es un elemento esencial, y así lo dispone el artículo 1, número 7 de la ley 18.092, que regula los títulos de crédito. El girador gira la letra poniendo su firma en el ángulo inferior derecho del anverso de la letra, o sea, del frente de la letra, ¿ya? La firma en la parte de abajo, que si nos vamos atrás, perdón, si nos vamos a la lámina anterior, sería aquí abajo, ahí, donde dice librador, ¿ya? El libramiento de una letra de cambio consiste en que el librador o girador, ¿ya? Contrae la obligación de hacer pagar la letra de cambio. Por eso se habla que es un documento de garantía, ¿ya? O sea, yo, el que le doy nacimiento a la letra, me obligo a hacer pagar la letra, ¿ya? Yo me obligo a hacerla pagar. Entonces, el librador propiamente no contrae la obligación de pagar la letra, sino de hacerla pagar, ¿ya? Que alguien la pague. Ahora, ¿puede ser que yo mismo la pague? Sí, también, también.
también. Pero no es esa la razón original. La razón original es que yo le encargo a alguien que pague efectivamente esa letra, esa deuda que ahí consta, ¿ya? Por eso el artículo 10 de la ley dice, garantiza la aceptación y pago de la letra, puede eximirse de la garantía de aceptación, pero no de la de pago. O sea, él siempre va a tener que finalmente pagar la letra, ¿ya? Pero la idea de esto es que alguien la pague, para evitar, recuerden ustedes, los desplazamientos innecesarios de dinero. Entonces, el librador jamás puede sustraerse o eximirse de esta obligación de pagarla, ¿ya? Que corresponde a la encomienda del pago a otra persona llamada librado. O sea, él se obliga sí o sí a que otra persona la tiene que pagar, ¿ya? La tiene que pagar. El librado es quien recibe el libramiento de la letra. Es el encargado por el librado para hacer el pago, ¿ya? Es un extraño a la letra de cambio, ¿ya? Es un extraño. Pero, pero esta persona es la encargada de hacer el pago. El girador, el librador, la gira designando a un extraño. Este extraño, que es el librado, deja de ser extraño cuando acepta la letra de cambio, ¿ya? Con el solo libramiento, el librado no adquiere obligación alguna, sino hasta el momento de la aceptación. Y la aceptará mediante su firma puesta en el anverso en forma transversal, ¿ya? O sea, si nos vamos a la letra de cambio acá, es así, la firma cruzadita, ¿ya? Puede ser, acá en el fondo está en la esquina izquierda, donde estoy moviendo el cursor, está ahí. En otras partes puede aparecer incluso por esta zona, incluso algunos la hacen firmar al medio, pero da lo mismo. La idea es que firme también. Entonces, el librador, por ejemplo, si alguien gira una letra, Jorge tendrá que pagar la suma de tanto, tanto. Si yo no firmo, si yo no acepto la letra, yo no adquiero obligación alguna. Quien está adquiriendo la obligación siempre es el que la está girando. Pero si yo la acepto la letra, si yo digo, ya, sí, efectivamente, y coloco mi firma transversal en el anverso, yo me hago obligado al pago. No libero al librador, pero yo también como librado me hago responsable, ¿ya? Artículo 33 dice, la aceptación debe constar en la letra de cambio mediante las palabras acepto u otra equivalente. Sin embargo, la sola firma del librado importa aceptación. ¿Cuál es el efecto de la aceptación? Es que importa que el aceptante se constituya en el principal obligado de la letra. O sea, al primero que se tiene que perseguir es al que la aceptó, pero también al que la giró. Pero ese viene después, ¿ya? Él nunca se va a poder eximir. Mire, el librador se puede eximir de que la persona la acepte, de que el librado la acepte, pero el librador nunca se va a poder eximir de que hay que pagar la letra. Una vez que el librado acepta la letra, él la tiene que pagar sí o sí, sí o sí. Ahí ya no hay eximisión, ¿ya? El librado la tiene que pagar y si no la paga el librado, el beneficiario de la letra va a poder perseguir al librador también. La única manera en que no puede perseguirlo es decirle, oiga, a quien usted libró la letra, contra quien usted la giró, ese nunca la aceptó. Ahí sí que no se le puede hacer responsable, ¿ya? El artículo 1450 del Código Civil trata la promesa de hecho ajeno. De ahí es como que tiene un fundamento en nuestra legislación, ¿ya? Y dice que el tercero por quien se promete no contrae obligación alguna, sino es por medio de su ratificación, que es el mismo caso de la letra de cambio. Algo parecido ocurre en la letra, porque el librado no contrae obligación alguna, no resulta obligado mientras no manifieste su aceptación. Una vez que la aceptó, está, ¿ya? Beneficiario o tomador. Será quien tome la letra consigo. Es la persona a nombre de quien se gira la letra, ¿ya? En contra de quién se gira es el librado. A nombre de quién se gira es el beneficiario. O sea, es la persona a quien se le va a pagar, ¿ya?
Artículo 1, número 4 de la ley habla de que la designación del beneficiario no puede faltar, sea nominativa, sea la orden, la letra nunca puede girarse al portador porque estaría mal girada. Ya, ¿qué quiere decir esto? Chiquillo, en la letra de cambio, como vimos antes, acá, tienen que haber 3 personas. Ahora, no es que sean 3 personas diferentes, pero tienen que distinguirse 3 personas. A veces estas personas se van a confundir en una misma. Por ejemplo, el girador puede ser el beneficiario. El girador, quien hace el librador, quien hace nacer la letra, puede girarla para que otra persona pague esa cantidad al mismo que la giró, ¿ya? Pero se distingue en una época el girador o librador con el beneficiario, ¿ya? Aquí se confunden en la misma, ¿ya? También podría haber un girador, un girado o un librado para que él se la pague al mismo. También podría ser, pero también podría darse. Y la tercera opción, que es la más normal, es que el girador emita la letra a un girado para que éste la pague a un tercero que es el beneficiario, ¿ya? Que es el beneficiario. Yo sé que es un poquito enredado, chiquillos, pero vamos a ir avanzando y se van a ir dando cuenta que no es tan difícil. Ahora, la letra puede ser nominativa o a la orden, ¿ya? Nominativa es cuando lleva nombre y apellido de la persona, a quien se le tiene que pagar. Y a la orden es la posibilidad de que se coloque posteriormente al giro de la letra el nombre de la persona a la cual se le puede pagar. Pero nunca va a ser al que la aporte en su momento, ¿ya? Si no se coloca beneficiario y se dice que se pague al portador, no puede ser eso. No es el fin de la letra de cambio ese y por eso la ley no lo permite, ¿ya? Aquí están las ejemplos que le estaba poniendo, chiquillo. Si el librador gira la letra a su propio nombre y contra sí mismo, habría confusión al no existir obligado porque librador, librado y beneficiario serían una misma persona. Eso es cuando los 3 son el azulito. Eso no tiene sentido, que los 3 sean uno. Por eso yo les decía que uno se puede confundir, pero los 2 en uno, que los 3, perdón, sean una misma persona, eso no. Eso ya es una confusión y ahí no se puede. Pero miren, si giro la letra contra sí mismo, pero a la orden de una tercera persona, o sea, yo girador digo, hago nacer la letra y digo, ya, páguese la suma de tanto por mí mismo a un beneficiario, ahí ya deja de ser una letra de cambio y en realidad se llama pagaré, que es lo que vamos a ver más adelante. Que el pagaré, yo creo que ustedes han firmado pagaré alguna vez, en una multitienda o en un banco, uno firma y dice, yo debo y pagaré la cantidad de XX a, en este caso, el banco. Entonces, si ustedes se fijan, quien da nacimiento al pagaré no es el banco, es uno. O sea, uno podría llevar el pagaré hecho, ¿ya? Lo que pasa es que el banco tiene los formatos tipo y a uno se lo prestan nomás. Pero en realidad es uno quien hace nacer ese documento, ¿ya? Para pagárselo al banco. Entonces ahí se confunde girador y girado, o librador y librado. Entonces hablábamos de un pagaré, pues se está confundiendo el librador con el librador, lo que le acabo de decir, lo que implica un pagaré. ¿Ya? Artículo 3. Acepta que la letra se convierta en un pagaré. Por ejemplo, un banco gira una letra contra su sucursal en Arica para que pague a un tercero. Claro, ahí ya sería un pagaré. ¿Ya? Por ejemplo, el banco de Talca le dice al banco de Santiago, banco, no sé, pues Banco Estado de Talca le dice al Banco Estado de Santiago, págale a Jorge XX, ¿ya? Mediante una letra. Ahí en realidad lo que habría sería también un pagaré. Se puede entender que así es. Ahora, si gira la letra en contra del librado y a su propio nombre, se confunden el librador y el beneficiario.
Vamos a la imagen. Se confunde el librado, perdón, con el beneficiario. ¿Ya? Esta letra es válida aun cuando se yuxtaponga el carácter de librador y beneficiario sin que pierda ninguna de las dos categorías. O sea, perdón, estamos acá, es el librador con el beneficiario. Ese es el primer ejemplo que les puse. Por ejemplo, le digo, oye, tú librado o girado, págame a mí mismo. Entonces ahí se confunde el librador con el beneficiario. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora, obviamente no tiene la garantía de pago del librador porque no podría dirigirse él contra él mismo. O sea, no puede ser de que él esté garantizando el pago de su propia deuda hacia sí mismo. Es como una locura eso. Ya no corresponde. Pero si la endosa, tiene plena aplicación, ya que no podrá renunciar a dicha garantía, atendido que no ha perdido la calidad del librador. Claro, lo que podría hacer esta persona es transferir la letra, eso es endosarla, que lo vamos a ver más adelante. La puede transferir a otra persona para que se le pague a otro beneficiario y ya no a él. Y ahí él sigue siendo obligado al pago. ¿Ya? Generalmente se ocupa esto cuando hay deudas, ¿ya? Deudas entre varias personas. ¿Qué otra persona más concurre? Estos son los eventuales, ¿ya? El endosante, que lo veíamos acá, endosante, ahí está. Estos son eventuales, ¿ya? Estas personas son eventuales. ¿Qué es el endosante? ¿Quién es el endosante? Es el tomador o beneficiario que a virtud del endoso transfiere el dominio de la letra o la constituye en prenda o cobranza cuando la letra lleve la cláusula no endosable puesta por el librador, no se puede endosar, sino solo en cobranza. Chiquillo, ¿qué es el endoso? Es la transferencia, en este caso, del título de crédito, en este caso, de la letra. Si la endosa, lo que está haciendo la persona, en el fondo, el beneficiario, es decir, ya no me paguen a mí, sino que páguenla a otra persona. Eso es la regla general, ya es lo que casi siempre se hace por eso. En el fondo, si nos vamos acá, estaría girador, girado, beneficiario, él viene y la endosa a esta persona. Entonces, el girado ya no le va a tener que pagar al beneficiario, sino que le va a tener que pagar al endosante, al endosatario, que en este caso sería endosatario. ¿Ya? Ahora, la puede transferir en dominio, pero también la puede constituir en prenda. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a, por ejemplo, como beneficiario, giraron una letra a mi favor. Hay un librador, hay un librado y estoy yo como beneficiario. Me van a pagar una cantidad de plata que consta en la letra de cambio. Que consta en la letra de cambio, ¿ya? Estoy yo ahí. Y resulta que yo necesito plata, pero la letra de cambio tiene una fecha de vencimiento muy posterior, ¿ya? En 3 meses más. Pero yo necesito plata ahora. ¿Qué es lo que hago yo? Para hacerme de capital, voy a tomar la letra y voy a ir al banco o donde una persona que me quiera prestar plata, ¿ya? Generalmente esto tiene que ser en el mercado formal. Ahora, ¿puede ser en el informal? Sí. Y aquí es donde están las empresas que se llaman factoring, ¿ya? Las empresas que se llaman factoring, lo que hacen es tomar estos títulos y entregarles una cantidad determinada, generalmente inferior a la que está en el título para ellos tener una ganancia, ¿ya? Entonces, si yo necesito plata y me van a pagar en 3 meses más en la letra de cambio, yo voy a tomar la letra de cambio, la voy a llevar a un factoring y supongamos la letra es de 10 millones. Yo vengo y les digo, ¿a cuánto la están factorizando? Así se dice. Entonces yo vengo con los 10 millones y les digo, ¿cuánto usted me pasa por estos 10 millones que están aquí? Mira, yo estoy factorizando al 80%, al 70%. Chuta. O sea, yo te voy a pasar 10 millones en este título y tú me vas a pasar solo 7, 8, ¿eso me estás diciendo? Sí, tómalo o déjalo, porque yo estoy asumiendo el riesgo de que no me la paguen. Entonces, si me la pagan, bueno, me hizo un negocio, un flor negocio, me gané 2 millones o 3 millones, ¿ya? Pero ahí hay que tener ojo porque cuando uno la endosa,
también el endosante se va haciendo responsable del pago, ¿ya? O sea, si yo la transfiero a otra persona en virtud de una deuda que tenía, por ejemplo, tengo una, para hacer el ejemplo fácil, tengo una letra de 10 millones y le debo 10 millones a otra persona. No tengo plata, esta persona me viene a cobrar, yo le digo, ah, pero mira, tengo una letra de cambio. Te la endoso, te la transfiero a ti y ahora tú eres el beneficiario. A ti te van a tener que pagar, ¿ya? Ah, dice la persona, perfecto, gracias. Pero ojo, si no me la paga quien dice aquí en la letra, yo te voy a perseguir a ti. Lo puede hacer, ¿ya? Lo puede hacer, de eso se trata. Pero también la puedo transferir. Bueno, la prenda en el fondo es, yo la dejo, no la transfiero en este ejemplo que yo puse recién, sino que yo la dejo en garantía. Guárdala, pásame plata, guárdala, porque yo voy a recuperar este dinero y voy a recuperar la letra. Si son 10 millones, yo te pido 10 millones, te dejo como garantía esta letra de 10 millones. Y una vez que yo me haga de capital, venda mis productos, voy a tomar la plata que te debo, te la voy a pagar y tú me devuelves la letra, ¿ya? Si yo no pago, tú vas a tener la letra como garantía para cobrarla, sea a mí o sea al que está obligado en la letra. Así es la figura, chiquillo. De esa forma se entiende. Entonces, se fijan que uno evita andar moviendo plata de allá para acá, de acá para allá, etcétera. Es en el fondo facilitar el movimiento económico, ¿ya? Hay otro sujeto más que puede intervenir que se llama portador o tenedor. Ojo que esto es pregunta de prueba. ¿Quiénes son los que intervienen en una letra de cambio? Nombre 4 o 3 por lo menos que intervengan y haga una breve definición. Bueno, ustedes van a tener los apuntes para poder hacerlo, pero va ahí, ¿ya? Portador o tenedor es el actual titular de la letra, tomador es el primer beneficiario de la letra y si la endosa, pasa a un portador o tenedor. Salvo que la vuelva a endosar, en cuyo caso serán quienes tengan la letra en su poder, ¿ya? O sea, en el fondo es quien finalmente tiene la letra, que se va a confundir con el beneficiario. Avalista es el que se constituye u otorga en virtud del aval, ¿ya? ¿Qué es el aval? Es la fianza cambiaria. ¿Qué es esto? Es un acto escrito en la propia letra o en un documento separado que importa un acto solemne y solidario. ¿Qué quiere decir esto? Es hacerse responsable del pago de la letra. Generalmente uno le va a creer más o menos a la letra de cambio. En el título que contenga la letra de cambio, yo lo creeré más o menos, dependiendo de los que están obligados a pagarla. Si son personas que tienen dinero, que tienen empresas, que tienen recursos, etcétera, etcétera, yo voy a entender que la letra es más solvente. Por el contrario, si son personas que yo ni conozco, no tengo idea quiénes son y no son conocidos por el dinero que tengan o la empresa, etcétera, yo voy a tender a mirar con desconfianza esta persona que sea obligado a pagar la letra. Aquí tenemos un ejemplo, chiquillos, de letra de cambio. Ahí dicen euros, pero que son pesos, ¿ya? Chiquillos, no se usa, no se usa. La firma, digamos, del librador va aquí, la firma del aceptante generalmente va acá, o a veces la colocan acá, ¿ya? Uno coloca la cantidad de dinero, la ciudad, día, mes y año, el nombre de la persona, aquí va, perdón, la fecha en la cual tiene que pagar, a la orden de X persona, la cantidad de tanto, más los intereses, más la mora, etcétera, 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 chiquillos. Menciones de la letra de cambio. Hay algunas obligatorias y otras facultativas, ¿ya? La obligatoria, esenciales o supletorias pueden ser también, ¿ya? Pero que tiene que ir sí o sí el lugar en donde se emite
Perdón, primero que es decir que es una letra de cambio, es como obvio, pero tiene que ir, ¿ya? Lugar y fecha de la... Es para que no haya duda si es que es un pagaré o si es una letra, es por eso. Lugar y fecha de la emisión. No es esencial porque de omitirse se es considerada en el domicilio del librador, pero la idea es que vaya. La fecha de su emisión sí es esencial, ¿por qué? Porque determina por una parte la capacidad del librador, vale decir si tiene más o menos de 18 años, y determina la época de vencimiento. Por eso que es importante, ¿ya? En tercer lugar, la orden no sujeta a condición de pagar una cantidad de dinero determinada o determinable, ¿ya? Es una orden de pago, eso es una letra de cambio, ¿ya? Claro, la diferencia con el pagaré es una promesa. Yo debo y pagaré en el futuro. En cambio, en la letra de cambio, vaya y pague. En tal fecha, vaya y pague. Es como una orden. Ya es muy parecido al cheque. Nombre, apellido y domicilio del beneficiario. Ya dijimos, puede ser nominativa, nombre, apellido, o a la orden del beneficiario. O sea, la giran a mi nombre, eso siempre tiene que ir, ya a nombre de Jorge Gutiérrez, para que se le pague a Jorge Gutiérrez o a quien Jorge Gutiérrez diga. ¿Ya? Eso es a la orden, o a Jorge Gutiérrez. Pero nunca puede decir o a quien la tenga en su poder. Eso no. Eso, en el fondo, ese punto, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre voy a poder ceder la letra de cambio, pero no cederla si es que el librador le coloca no endosable. ¿Ya? Eso es para evitar que circule indefinidamente. Y también para ver quiénes van a ser los responsables al pago. Recuerden que el beneficiario que la va endosando se va haciendo responsable al pago también. Individualización del librado. Ya pueden ser una o varias personas, que estas son los que van a estar obligados a pagar la plata. ¿Ya? A ir ya a pagar. Si son varios, tienen que tener un mismo domicilio. Lugar y época del pago no son esenciales, pero de omitirse, el lugar tiene que ser en el domicilio del librado, o sea, del obligado al pago. El artículo 43 faculta al librado para señalar en su aceptación un domicilio diferente, ¿ya? Siempre que esté dentro de la provincia. Todas estas cosas van haciendo cada vez más difícil el título de crédito y por eso se ocupa poco, chiquillos. ¿Ya? Esos otros dos puntos, la verdad que se ponen ya en supuestos bastante extraños, pero que pueden ocurrir, pero que ya actualmente, chiquillos, no es común que ocurra ya. Si la letra se ocupa súper poco. Me interesaba ver más que ustedes vieran cómo era la figura para que la pudiesen entender correctamente. Artículo 53, altera la regla general de pagar el domicilio del deudor cuando el tenedor de una letra aceptada fuere un banco o una sociedad financiera. Sí, ellos corren con ciertas ventajas en todas estas cosas. La época podrá determinarse solo de acuerdo a la siguiente fórmula. Vale decir, a la vista. O sea, páguese a la vista quiere decir de que a usted le muestran la letra y usted tiene que pagarla de inmediato. Una. A un plazo contado desde la vista, o sea, a un plazo desde que yo le exigí el cobro, oiga, mira, aquí tiene una letra de pago, páguela dentro de 20 días, también se puede hacer así. A un plazo contado desde el giro, desde que se giró dentro de 40 días, por ejemplo. Y también puede ser a un día fijo y determinado, el 20 de, no sé, noviembre del 2020. De omitirse todo, se entiende que es pagadera a la vista, o sea, a la presentación. Tengo aquí una letra, oiga, páguemela, oiga, se la pago, punto. La presentación al cobro debe hacerse dentro del plazo de 1 año. ¿Por qué? Porque si no prescribe, ¿ya? Firma del librador, obviamente, es esencial porque le da vida a la letra de cambio, que es quien la gira, girador, librador, es la misma persona, acuérdense. Además debe remitirla al beneficiario comprometiendo su responsabilidad tanto al pago como a la aceptación de la letra. Puede eximirse de garantizar la aceptación, pero nunca eximirse del pago. O sea, si la letra se trata de que yo digo, oiga, páguesele a tal persona,
y hazlo tú, y si esa persona a quien yo dije tú, hazlo tú, no quiere aceptarla, ya, puedo yo no obligarme a que la acepte, pero sí me voy a ver obligado yo a pagar lo que dice la letra, siempre. El que le da nacimiento tiene que hacerse responsable de darle cumplimiento a aquello. Ahí tenemos otro dibujito de letra de cambio, ya esta es más de ¿cómo se llama? De librería. Vamos a ver el endoso, chiquillo. A ver. Sí, el protesto lo vamos a dejar para la otra clase, pero vamos a ver el endoso. Sí, son 4 láminas nuevas. Ya. El endoso y terminamos, chiquillos. Son 10 para las 4, espero pasadito las 4 terminar. Ya. El endoso es un acto escrito por el cual el tenedor legítimo, entre comillas, entendamos el beneficiario, transfiere el dominio de la letra. O sea, se deshace de ella y transforma a otra persona en beneficiario. La entrega en cobro, o sea, se la pasa a una persona para que le digo, oye, anda a cobrarme esta plata que me deben, o la constituyo en prenda. Ya, vengo, la dejo en garantía por dinero u otra cosa que yo esté pidiendo. ¿Ya? El endoso debe estamparse, al dorso de la letra, o sea, por la parte de atrás, o en una hoja de prolongación adherida a ella. El endoso debe ser firmada por el endosante, que en este caso es el beneficiario. ¿Ya? Esta norma explica la naturaleza jurídica, requisitos, efectos del endoso y alude como sujeto apto para realizarlo al tenedor legítimo. Ahí tenemos un ejemplo de endoso. ¿Ya? Las características. Es un accesorio, vale decir, no es obligatorio que haya endosos. Incluso yo puedo ponerle a la letra no endosable, ¿ya? Que no se haga esto, pero puede ser, ¿ya? Que vaya. Bueno, todo endoso supone la existencia de un título a la orden, claro, porque si yo lo dejé nominativo, es páguesele a Jorge Gutiérrez, etcétera, etcétera, es solo el pago a Jorge Gutiérrez si yo no lo autoricé en la letra a decir o a la orden que él quiera, no, o a la orden de la persona que él quiera, no puede ser eso. Ya, si no va a la orden, entonces yo automáticamente sé que no puedo endosar la letra, aunque no diga no endosable. La letra, dice el artículo 18, aún no librada expresamente a la orden, es transferible por endoso. No obstante, si el librador ha insertado en la letra las palabras no endosable u otra equivalente, solo podrá transferirse o constituirse en prenda conforme a la regla aplicada a los créditos nominativos. En todo caso, podrá endosar en comisión de cobranza. Ahora, si dice no endosable, la única manera que yo la puedo endosar es para que alguien vaya por mí y la cobre. Ya, porque la ley entiende de que obviamente alguien se puede ver impedido de salir a realizar el cobro de esa letra. En segundo lugar, es un acto solemne, vale decir que debe constar por escrito en este caso. Ello es propio y natural de todo acto cambiario, sin embargo, en la letra se presenta una particularidad. Este escrito ha de estamparse al dorso o en una hoja de prolongación. El endoso puede producir efecto aun cuando no concurran todos los requisitos señalados en la ley. ¿Ya? El endoso que no contiene nombre de endosatario o solo la firma endosante del endosante es un endoso en blanco. Esto implica transformar la letra en un documento al portador. Pero ahí es complicado porque dijimos que la letra de cambio no se puede girar al portador. ¿Ya? Entonces ahí se produce algo muy sui generis. Además, es un acto incondicionado. La declaración de voluntad del endosante no puede subordinar la existencia del endoso a una condición. ¿Ya? O sea, no puede ser, mira, te la endoso solo si Chile le gana a Venezuela, por ejemplo. No puede ser eso. Aunque yo creo que va a ocurrir, pero eso no se puede poner. Si yo coloco una condición, se va a entender como no escrita. ¿Ya? No puede someterse su condición a la existencia del endoso porque la ley solo permite variar los efectos del endoso y no su existencia. Artículo 17, puede ser el endoso entonces para que transfiera el dominio, para que alguien la cobre por mí o para yo dejarla en garantía o en prenda. El endoso es total, no es parcial. O sea, yo no puedo transferir la mitad de la letra. En el sentido de decir, letras de 10 millones, no puedo endosar solamente 5 millones.
No, tiene que ser todo o nada. Todo o nada. El endoso debe ser oportuno. Miren, obviamente antes del vencimiento de la letra, chiquillo. No puedo transferirla si ya está vencida. Si está vencida, ¿quién me la va a querer aceptar? Eso no tiene sentido. El endoso que transfiere el dominio, por la propia naturaleza de lo que estamos viendo, se hace otra persona dueña, entonces, de la letra, por lo tanto, es un beneficiario nuevo, ¿ya? ¿Cómo se hace el endoso? Mediante la firma del endosante y del endosatario, ¿ya? Del que transfiere y del que adquiere, eso quiero decir. Como les dije, finalmente, el adquirente pasa a ser el titular de la letra y por lo tanto adquiere los derechos que del título resulten. Eso es cuando yo la transfiero en propiedad. Cuando la transfiero en cobro, en el fondo es un mandato para que alguien la cobre por mí. Nada más que eso, chiquillos. Aunque la letra diga no endosable, en cobro siempre va a poder ir, siempre, porque no estoy transfiriendo la letra a otra persona. Simplemente le estoy diciendo a esa otra persona que cobre la plata o el crédito que está ahí por mí, porque yo no puedo. O porque no quiero, o por cualquier otra razón. Ahora, el endoso emprendado en garantía debe contener la cláusula, comillas, valor en prenda, ¿ya? Entonces, ahí el endosatario no adquiere el dominio de la letra, pero sí adquiere una garantía, que si no se le cumple a él la obligación principal de su persona respecto a quien se la está transfiriendo, él puede hacerse de la prenda y cobrarla, ¿ya? Se puede hacer entonces del título y lo puede cobrar. De eso se trata, chiquillos, ¿ya? Bien, muchachos, creo que es suficiente. Después vamos a ver el protesto, ¿ya? ¿De qué se trata? El protesto también nos va a servir mucho, mucho, mucho para el pagaré. Así que tenemos que verlo. Ya, chicos, muchachos, necesito comentarles algo. Probablemente yo el próximo lunes no esté en directo, ¿ya? Así que voy a dejar grabada la clase y la voy a subir al canal de YouTube y la voy a poner en la página de la universidad. Si alguno de ustedes no tiene acceso a la página de la universidad, mándeme un correo y yo le comparto el link de la clase, ¿ya? Así que el próximo lunes no nos juntamos a las 2:30, no van a tener libre conmigo ese día, pero sí ustedes van a tener, a más tardar, este viernes, la clase del día lunes, ¿ya? Así que quien no tenga acceso a la página de la universidad para pinchar el link, que me avise y yo le comparto el link una vez que haya hecho que haya grabado la clase y la haya subido a la página. ¿Ya, chiquillo? Para que quede claro. Así que me voy a quedar un ratito por si alguien tiene dudas, consulta. Y como es horario de atención de alumnos, estoy aquí para ustedes. Los que no, pueden retirarse nomás. Voy a detener la grabación de la clase.